Los polinucleótidos entonces se forman por la unión de nucleótidos mediante enlaces nucleotídicos, que son enlaces éster de un grupo fosfato con el 3' de una pentosa y con el 5' de la siguiente. Por eso se llaman enlaces fosfodiéster o enlace nucleotídico. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, como hemos visto, el ADN y el ARN, según el tipo de nucleótidos que tengan, pero aparte del tipo de nucleótidos tienen más diferencias. Ya hemos visto el ADN desoxirribosa y el ARN ribosa, las bases nitrogenadas son distintas. El ADN tiene adenina, timina, guanina y citosina, mientras que el ARN tiene adenina, uracilo, guanina y citosina. Por tanto, la timina no está en el ARN y el uracilo no está en el ADN. Pero además de esto tienen diferencias en su estructura, porque el ADN es bicatenario, mientras que el ARN es monocatenario. Y también tienen, como ya sabemos, diferencias en su función. Vamos a empezar viendo el ADN. El ADN fue descubierto en 1871 por Miescher, que estudió cabeza de esperma de salmón y aisló a partir de ahí una sustancia que llamó nucleína, porque era una sustancia rica en ácido fosfórico y la llamó nucleína porque la sacaba del núcleo. También sacó de ahí la protamina, que es una sustancia básica, porque en los espermatozoides no hay histonas, hay protaminas, es un tipo de proteína que va asociado al ADN. El nombre de ácido nucleico viene de ahí, del nombre de nucleína. Es un ácido que está en el núcleo, ácido nucleico. La molécula del ADN es ácida porque cada nucleótido tiene un ácido fosfórico. Al realizar la hidrólisis de estos ácidos nucleicos se obtienen tres tipos de componente que ya hemos visto: el azúcar, las bases nitrogenadas y el ácido fosfórico. Naturalmente, una hidrólisis más suave separaría primero nucleótidos. Bien, vamos a ir viendo los distintos niveles estructurales que se pueden distinguir en el ADN. En primer lugar, la estructura primaria. La estructura primaria es una secuencia de desoxirribonucleótidos y va desde un extremo 5' que ya no está unido con nada, es un 5' fosfato libre. En el otro extremo tenemos el 3' OH del carbono 3' del último nucleótido libre. Ese 5' 3' es la orientación que tiene la cadena. Un extremo libre por un lado, otro extremo libre por el otro, puesto que es lineal, es un es un polímero lineal, no ramificado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la secuencia de la proteína fosfatasa 2A, la subunidad B56 gamma 4 de ratón. Bueno, es un ejemplo de lo que es una secuencia polinucleotídica. Aquí está puesto solamente la base nitrogenada, porque la desoxirribosa y el ácido fosfórico no varía de un nucleótido a otro, por lo tanto se utiliza simplemente las bases nitrogenadas. Podéis buscar en la base de datos que viene abajo en el enlace, podéis buscar el ADN de multitud de genes. Bueno, lo primero que se hizo con el ADN fue estudiar la posibilidad de que el ADN fuera el material genético. Al principio los investigadores pensaban que el material genético más bien deberían ser las proteínas, que son mucho más variadas, que tienen 20 aminoácidos distintos, y no esta molécula, el ADN, que parecía ser bastante monótona y aburrida. Solamente 4 bases nitrogenadas y además parecía que era todo repeticiones. Pero en 1928 Griffith describió lo que él llamó el fenómeno de transformación de neumococos. Lo que hacía era inyectar en ratones neumococos sin cápsula y con cápsula. Los que tenían cápsula mataban al ratón, le enfermaban y le mataban. Los que no tenían cápsula, el sistema inmune del ratón los eliminaba y no le causaban enfermedad. A continuación lo que hizo fue matar a las bacterias, los neumococos, con cápsula, y una vez muertos inyectárselos al ratón. Como era de esperar, no provocaban enfermedad puesto que estaban muertos. Por último hizo otro experimento. Metió los neumococos muertos junto con neumococos sin cápsula vivos, y sorprendentemente causaban enfermedad, y al morir el ratón obtenía de él neumococos con cápsula. De alguna forma algo había en los restos de neumococos con cápsula muertos que transformaba a los neumococos sin cápsula vivos, y por eso él habló de transformación.
Hoy en día se sigue hablando de transformación bacteriana como un mecanismo de reproducción parasexual de las bacterias. Avery, en 1944, demostró que el material genético no eran las proteínas, sino que era el ADN. Para ello, junto con McLeod y McCarthy, hicieron unos experimentos en los cuales fraccionaron los extractos de células muertas con cápsula, que utilizó Griffith, pero de ahí sacaron el ARN de las proteínas, el ADN, los lípidos, los carbohidratos, y probaron cuáles de esos eran capaces de originar la transformación y dar lugar a bacterias con cápsula tras infectar a ratones. Y solamente eran capaces de hacerlos aquellos en los cuales se había puesto la fracción correspondiente con el ADN. Por tanto, el ADN debería ser el material genético. Un experimento muy elegante fue llevado a cabo por Chase y Hersey en 1952 utilizando marcaje radioactivo. Marcaban bacteriófagos, que son fagos que infectan bacterias, y los marcaban, o bien marcaban el ADN o bien marcaban las proteínas, y comprobaron que cuando marcaban el ADN aparecía marcaje dentro de la bacteria, cuando marcaban las proteínas no aparecía marcaje, lo que quería decir que lo que entraba dentro de la bacteria para llevar a cabo el ciclo lítico del virus era el ADN y no las proteínas. Bueno, una vez que se sabía que el ADN era el material genético, pues empezó una carrera para ver quién era capaz de dilucidar cómo era esa molécula aparentemente tan monótona. Charga estudió el ADN de muchos organismos y llegó a unas conclusiones, que llegó a la conclusión de que en cada organismo la suma de adenina más timinas era constante y la de guanina más citosinas eran constante. Así, y además que había tantos nucleótidos de adenina como de timina y tantos nucleótidos de guanina como de citosina, y que adenina y guanina, la suma de ambos era igual a la de timina y citosina, o sea, púricas y pirimidínicas estaban en la misma cantidad. Bueno, estudió el ser humano, salmón, levadura, trigo, E. coli, serratia, o sea, bacterias. En el ser humano se vio que más o menos había una relación de 1,56 entre adenina y guanina. Bueno, esto varía de unas especies a otras, pero dentro de una especie se mantiene, y alrededor de 1 siempre adenina con timina y guanina con citosina. A partir de aquí, en el King College de Londres, John Randall, que era un investigador que tenía mucho interés en este tema, aunque él se movía más en el campo de la física, pero decidió que el King College de Londres tenía que intentar dilucidar la estructura del ADN. Tuvo un papel muy importante en el descubrimiento, aunque está un poco olvidado este hombre, pero fue el que lanzó aquí toda la investigación. Para ello encargó a Wilkins que llevara a cabo el desarrollo de técnicas de espectroscopía para poder hacer espectroscopía de rayos X del ADN y a partir de ahí sacar cómo era su estructura. Esto ya se había hecho con proteínas, lo había hecho Pauling en Estados Unidos. Entonces Wilkins tenía como haciendo la tesis a un investigador, Raymond Gosling, que le puso a trabajar en el tema y que fue quien consiguió, como os pongo aquí, quien consiguió por primera vez un mecanismo para poder cristalizar ADN, para cristalizar genes. Bueno, él lo cuenta lo podéis ver en una entrevista que publicaron antes de morir. Este hombre ya murió. Él lo cuenta cómo fue algo un hito el haber conseguido llevar a cabo el poder cristalizar genes, el ADN, cómo se lo contó a Wilkins, cómo Wilkins y él brindaron por el descubrimiento que habían hecho. Pero lo que ocurría es que no conseguían imágenes nítidas. Entonces Randall contrató a Rosalind Franklin, que era una cristalógrafa que se le daba muy bien la cristalografía con proteínas, y la llevó y le asignó a Gosling, se lo quitó a Wilkins y se lo asignó a ella para que le ayudara. Bueno, aquí surgió una cierta enemistad entre Wilkins y Franklin porque Randall prácticamente los enfrentó, una especie de enfrentamiento entre científicos,
metió a Franklin en el laboratorio de Wilkins sin consultarle y de repente pues se encontró con que había alguien ahí que estaba mandando tanto como él. Así que muy bien no se llevaban. Al final, Gosling con Rosalind Franklin consiguió llevar a cabo la famosa fotografía 51. Él fue el que realizó esta fotografía utilizando la técnica que había desarrollado con Wilkins para cristalizar ADN y utilizando la técnica depurada de Franklin para llevar a cabo las imágenes. A partir de esta fotografía 51, Wilkins le mostró esta fotografía que se había obtenido en su laboratorio a Watson y Crick, que estaban en el laboratorio Cavendish de Cambridge y estaban investigando sobre la estructura del ADN, pero Watson y Crick no estaban haciendo ningún tipo de experimento, simplemente recopilaban información de todo lo que se sabía. A partir de aquí, Watson y Crick dilucidaron la estructura de la molécula de ADN. Watson fue el que consiguió ver la posibilidad de la complementariedad de bases. Crick era un experto en cristalografía y sabía leer muy bien las imágenes cristalográficas. Según Gosling, Crick era uno de los pocos genios que él había conocido en su vida. Bueno, Watson también se llevaba bastante mal con Rosalind Franklin, que por otra parte no era precisamente una persona que cayera muy bien a la gente, por lo que comentan Gosling en la entrevista. A partir de aquí se publicó la estructura del ADN, que es este artículo. Empieza aquí y acaba aquí. Los que habéis hecho ahora trabajos de proyectos de investigación veréis lo cortito que es. Prácticamente es una página, poco más de una página, y sin embargo es uno de los mayores hitos de la historia de la humanidad, posiblemente. Tiene un dibujo que hizo la mujer de Crick, un dibujo muy simple. A continuación está el siguiente artículo. Es un artículo de Wilkins y también hay un artículo de Franklin, todos en el mismo número de Nature, porque como había una carrera por conseguir la estructura del ADN, en cuanto que la tuvieron, salió publicada. Se adelantaron a Pauling, que estaba también trabajando en ello.